El día de hoy quiero hablar acerca de la casa de Milo. Y tengo un texto que nos va a servir de base. Está en el libro de Jueces. Jueces capítulo 9, versículo 20. Jueces capítulo 9, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias por tu palabra. Te ruego que tú nos hables en esta hora, que seas tú poniendo en mi boca la palabra que este pueblo necesita, y que seamos ministrados de parte de tu Espíritu ahora a través de tu palabra, Señor. Glorifícate. Todo el honor y toda la honra te la mereces tú, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Este pasaje es muy interesante. Nos habla de un personaje llamado Abimelech. ¿Quién era Abimelech? Abimelech era hijo de Gedeón. ¿Cuántos recuerdan a Gedeón? También tenía otro nombre. Le decían Jerobaal a Gedeón. Y este hombre, Abimelech, había hecho algo que su padre no se atrevió a hacer. Algo que en el momento en que se lo propusieron a Gedeón, él declinó ante esa posición. Le pidieron que fuera rey sobre Israel. Y Gedeón dijo que él no iba a ser rey por una razón muy simple. Él dijo: que sea Dios el que reine y el que gobierne sobre esta nación. En otras palabras, yo no voy a ocupar el lugar de Dios. Sin embargo, su hijo Abimelech sí se atrevió a hacer eso que no hizo su padre. Se atrevió a aceptar el puesto de rey que ya anteriormente su padre había rechazado. Y uno de los hermanos de Abimelech, de los 70 hermanos que tenía, dicho de paso, fue el único que escapó de la muerte que Abimelech le propició a sus 69 hermanos. Y este Jotam fue el único que escapó y llegó con él y le contó una parábola. Y en la parábola él decía que la propuesta había sido hecha para que gobernaran sobre Israel el olivo, la higuera y también la vid. Y el olivo respondió de la siguiente manera: no voy a dejar mi unción para ir a gobernar sobre los hombres. La higuera dijo: no voy a dejar mi dulzura, porque es mejor que yo con mi dulzura pueda exaltar el nombre del Señor que irme a gobernar a los hombres. Y la vid respondió que no quería dejar de alegrar el corazón de Dios y el corazón de los hombres para ocupar el puesto del rey. Sin embargo, la zarza respondió de esta manera. La zarza, que no tenía sombra ni fruto, les dijo que se cobijaran con ella. Y eso es muy interesante, porque hace que las casas que estén bajo la cubierta de la zarza estén bajo ataque constante, que pueden consumir a Milo. Entonces, el pasaje aquí nos está ilustrando acerca de una verdad muy importante, y es que Abimelech, como la zarza, había aceptado el reto. Él había querido ocupar el lugar que su padre había rechazado. Quería ser rey. En la actualidad, nosotros miramos a mucha gente que Dios no le ha llamado para ocupar ciertas posiciones. Sin embargo, se promueven a sí mismos y hacen todo lo posible con tal de ellos ser los que estén al frente de esos grupos y de cobijar a ciertos grupos, cuando ellos mismos ni siquiera pueden dar sombra. Ni pueden dar sombra, no pueden cubrir a nadie, ni tampoco dan fruto con lo que la gente que les rodea y el Señor puedan ser bendecidos. De manera que es gente sin fruto ofreciendo algo que no tienen. Abimelech
había matado a 69 de sus hermanos con la finalidad de él ganarse el favor del pueblo, de los de Siquem, y que ellos le acompañaran para juntamente con él poder gobernar. Y es interesante esa posición porque se van a levantar aún contra los de la casa de Milo. Y el nombre Milo es muy interesante y quiero compartirle lo que significa. El nombre Milo significa baluarte. Hace tiempo estudiamos lo que es un baluarte, pero quiero repetirlo. Un baluarte es una rampa de ataque, es una fortaleza que sirve para guardar, sirve para defenderse, para defender y guardar la entrada. Es desde allí donde se podía aún salvaguardarse y atacar a su enemigo, desde el baluarte o desde Milo. En otras palabras, Milo no es otra cosa que un instrumento de defensa y un lugar estratégico para combatir al enemigo. Y ese enemigo va a querer levantarse para que no haya en las congregaciones o en las casas nuestras, no haya baluartes. La idea y el sentido del enemigo es atacar nuestras casas, atacar nuestras vidas, atacar nuestras congregaciones, con la finalidad de poder penetrar fácilmente, dividir la familia como está dividida hoy en día, destruir la familia y destruir la sociedad. Es interesante lo que estamos viviendo en este tiempo. A nadie debe de sorprenderle. La Biblia es explícita y la Biblia dice que los últimos días serían tiempos muy peligrosos, serían tiempos donde habría mucha maldad, la maldad se iba a incrementar a unos niveles impresionantes como lo que estamos mirando. Hijos que se atreven a matar a su propia madre, como en esta semana pasada una hija mató a su mamá porque ella descubrió, la mamá, que ella se acostaba con su esposo, con su papá, y de una manera brutal esa jovencita asesinó a su mamá y encubrió a su papá, ayudó a esconder el cadáver y a encubrirlo. Increíble lo que está pasando en la sociedad, hermanos, y eso debe causar alarma. Muchas veces son la gente cercana la que el enemigo utiliza para dañar a los que están dentro del núcleo familiar. Si no hay elementos de defensas en las casas, entonces somos blanco muy fácil para que el enemigo penetre y nos destruya. Para que nuestra casa tenga un baluarte o fortaleza para cuidar la entrada, debemos hacer algunas cosas en el espíritu que nos servirán de defensa. Y es importante esto, no como digo, esto es en el espíritu, no estoy hablando físicamente y carnalmente. Lo que sí es que les quiero decir algo, que lo que hacemos en el espíritu tiene tanto poder que aún impide que en lo físico se haga manifiesta la maldad del enemigo en contra de nuestras casas. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha, dice la Escritura claramente en el libro de Efesios capítulo 6 verso 12, es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes y gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea que es una lucha espiritual, no es una lucha física. Y por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Escritura, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora yo quiero que ustedes y yo veamos cómo podemos hacer para evitar que el enemigo penetre, cómo nosotros podemos levantar un baluarte, una defensa, una rampa para nosotros poder atacar nosotros a nuestro enemigo y dejar de ser atacados por él. En primer lugar, la palabra nos enseña que debemos de cuidar la entrada, cuidar la entrada. En 2 de Juan capítulo 1 versos 10 al 11 dice: si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina